Tiroides. El tiroides humano pesa entre 15 y 20 gramos y está formado por dos lóbulos, el lóbulo tiroideo derecho y el lóbulo tiroideo izquierdo, que están unidos por un istmo. El tiroides está formado por folículos, en el que se comprende un epitelio folicular y además un coloide, formado por tiroglobulina. Aparte del epitelio folicular existen otras células que se llaman células C o células parafoliculares, que son las secretoras de calcitonina. Síntesis de hormonas tiroideas. El yodo pasa al interior de la célula folicular gracias a un syn-porter de sodio-yodo que necesita transporte, es un transporte activo que necesita energía. En el interior de la célula folicular se organifica gracias a la peroxidasa tiroidea y atraviesa la membrana apical, donde se une con la tiroglobulina. Allí yoda los residuos tirosilo de la tiroglobulina y forma el NIP y el DIP. El coloide entra de nuevo en la célula folicular, donde se une con los lisosomas, y ahí se separa, se lisa y se forman las hormonas tiroideas, que son vertidas a la sangre. El transportador que permite que el yodo pase del interior de la célula folicular al coloide se llama pendrina. Este transportador también existe en otras zonas del cuerpo, como por ejemplo el oído interno. El tiroides es la única fuente endógena de T4, produce el 100% de la T4 del organismo y únicamente el 20% de la T3. El 80% restante se produce gracias a la desyodación periférica de la T4. Hay numerosos estados en los que se produce una disminución de la conversión periférica de T4 en T3. Por ejemplo, el feto, por ejemplo, estados de gravedad, de enfermedad grave, un traumatismo, una sepsis, el ayuno, la desnutrición y el paciente que toma determinados fármacos, por ejemplo, la miodarona, los contrastes yodados, el propiltiuracilo, el propanolol. La T4 y la T3 se transportan unidas a ciertas proteínas transportadoras: la albúmina, la prealbúmina y la TBG o globulina ligadora de hormonas tiroideas. Síndrome del eutiroideo enfermo o de enfermedad sistémica no tiroidea. Se produce en pacientes que tienen una situación clínica grave, sobre todo los pacientes sépticos que están en la UBI, y en estos, fisiológicamente, el organismo trata de ahorrar energía. ¿Y cómo ahorra energía? Pues fundamentalmente lo que hace es inhibir la 5' monodesyodación de la T4, con lo cual la T3 en estos pacientes va a estar de forma constante disminuida. La T4, en vez de ir por la vía de la 5' monodesyodación, va por la vía de la 5 monodesyodación. Así, si medimos la T3 reversa, en estos pacientes siempre va a estar elevada. La TSH y la T4 estarán normales en los pacientes moderadamente enfermos y disminuirán en los pacientes que están muy graves. Esta patología necesita ser reconocida y es muy importante porque no precisa ningún tipo de tratamiento. Bocio simple. Es un aumento del tejido glandular tiroideo en el que no se produce alteración en la función tiroidea, es decir, las hormonas por definición van a ser normales, y en el que no hay nódulos tiroideos. Puede ser esporádico o puede ser endémico si aparecen más de un 5% de la población. La etiología, la causa más frecuente a nivel mundial va a ser el déficit de yodo, pero también pueden ser los bociógenos, por ejemplo la ingesta excesiva de col, repollo, mandioca, algunos fármacos como el litio, los antitiroideos, contrastes yodados o otros compuestos muy ricos en yodo, enfermedades inflamatorias o infiltrativas como por ejemplo las tiroiditis, los tumores pueden debutar como un bocio simple o algunas alteraciones congénitas. La más importante es el síndrome de Pendred. El síndrome de Pendred es una entidad muy poco frecuente que asocia bocio simple y sordera neurógena, porque como he dicho antes, la pendrina se produce también, aparte de estar en el tiroides, también está en el oído interno. A veces puede asociar un hipotiroidismo primario. La clínica del bocio simple, como por definición la función tiroidea va a ser normal, la única clínica que puede aparecer va a ser clínica compresiva. Si el tejido tiroideo de gran tamaño me comprime, por ejemplo, la tráquea, me puede producir disnea. Si me comprimiera el esófago, produciría disfagia. Aparte, puede comprimir el nervio laríngeo recurrente y producir disfonía, ronquera. Sin embargo, es más frecuente el paciente que se presenta con ronquera que lo que tenga no sea un bocio simple, que sea un tumor infiltrativo del nervio laríngeo recurrente.
El paciente en general va a tener una sensación de cuerpo extraño y podemos hacer en la exploración lo que llamamos el signo de Pemberton. Le decimos al paciente que levante los brazos y que los tenga incorporados durante 5 minutos. El tiroides de gran tamaño lo que hace es comprimir el retorno venoso de la cara y el paciente se pone congestivo, se le pone la cara roja y si esperamos, el paciente será capaz de perder el conocimiento. ¿Y el diagnóstico de bocio simple cómo lo hago? Pues fundamentalmente por exploración. Lo que tengo es que palpar el tiroides, ver si el tiroides está aumentado de tamaño. Hay algunas pruebas de imagen que pueden ser de utilidad en el bocio simple, por ejemplo la radiografía de tórax o el TAC. Lo que yo quiero ver es si el tiroides está comprimiendo estructuras aéreas, estructuras vitales. La ecografía tiroidea también podría tener cierto valor en esta patología. Y respecto al tratamiento, depende fundamentalmente de la clínica. Si el paciente tiene clínica compresiva, el tratamiento va a ser siempre quirúrgico, con una tiroidectomía habitualmente subtotal. Si el paciente no tiene clínica compresiva, es un paciente asintomático, habitualmente lo que se hace es vigilar al paciente y recomendar dosis moderadas de yodo, que tome sal yodada de forma moderada. También puede recomendarse que el paciente se dé una dosis de yodo 131, que reduciría el tamaño del tiroides. Y antiguamente lo que se ponía eran hormonas tiroideas en dosis supresoras. Dábamos LT4 para conseguir que la TSH alcanzara límites muy bajitos. Como sabéis, la TSH es un estimulante de crecimiento del tamaño tiroideo. Si yo bajaba la TSH, el tiroides no crecía. El problema del tratamiento con LT4 es que puede tener bastantes efectos secundarios. Por ejemplo, aparición de arritmias, la fibrilación auricular, o efectos deleterios sobre el hueso, por ejemplo la osteoporosis. Por eso es un tratamiento que prácticamente se ha abandonado. Vamos a ver esta pregunta para ilustrarnos el bocio simple. ¿Cuál de las siguientes respuestas sería compatible con el diagnóstico de bocio simple? El bocio simple tiene por definición hormonas tiroideas normales, por lo que directamente podemos descartar las respuestas 1 y 2. La respuesta 3 es posible. Un bocio simple teóricamente podría comprimir el nervio laringio recurrente y producir disfonía o ronquera, pero es algo que es muy poco probable. Tendríamos que pensar siempre primero en un tumor tiroideo. No es necesario hacer un diagnóstico etiológico del bocio simple, por lo que habitualmente no se investiga. Por último, la respuesta correcta: el bocio simple sí que puede comprimir el esófago y producirme disfagia, la tráquea y producir disnea, y al levantar los brazos el paciente puede producir congestión facial por una compresión del retorno venoso de los vasos del cuello, y a esto lo llamamos el signo de Pemberton. Bocio multinodular. El bocio multinodular es una patología muy prevalente en nuestro medio, siendo la prevalencia mayor de un 50% en mujeres mayores de 50 años. En el diagnóstico, de forma analítica, debemos solicitar una TSH y unos anticuerpos antitiroideos, el anti-TPO y la antitiroglobulina. Debemos solicitar una ecografía y en ocasiones hay que hacer una punción aspiración por aguja fina, sobre todo los nódulos mayores de 1 centímetro o aquellos que tengan características de malignidad. Por último, hay otras pruebas de imagen que pueden estar indicadas, como por ejemplo la radiografía o el TAC, para saber si el bocio multinodular está comprimiendo estructuras aéreas. El tratamiento va a ser similar al del bocio simple, en función de si hay clínica compresiva o no hay clínica compresiva. La única diferencia es que en el bocio multinodular el yodo 131 ha demostrado que es más efectivo que en el bocio simple. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la falta de los efectos de las hormonas tiroideas en los tejidos periféricos. Un 95% de los casos es de origen tiroideo o primario, pero no hay que olvidarse de ese 5% de hipotiroidismo central, en el que existe un déficit de TSH. En los pacientes que tengan un hipotiroidismo central, antes de tratarlos, siempre hay que descartar que tengan un déficit de ACTH asociado. Si yo pongo LT4 en un paciente con un hipotiroidismo central, sin haber descartado previamente el déficit de ACTH, puedo desencadenar una crisis suprarrenal y el fallecimiento del paciente. La etiología del hipotiroidismo a nivel mundial, la causa más frecuente va a ser el déficit de yodo. En los países desarrollados, como en España, la causa más frecuente va a ser la enfermedad autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto. Hay otras causas que también son frecuentes, que es por ejemplo el tratamiento de la patología tiroidea, por ejemplo la cirugía tiroidea, el radioyodo, el tratamiento con antitiroideos. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas y dependen fundamentalmente de la edad del paciente.
Llamamos hipotiroidismo congénito a aquellos recién nacidos que nacen con déficit de hormonas tiroideas. Es una patología relativamente frecuente, ocurre entre 1 de cada 3.000, 1 de cada 3.500 recién nacidos vivos. Se caracteriza fundamentalmente por llanto ronco, estreñimiento. Es un niño que está apático, tiene dificultades para la lactación, tiene ictericia persistente. Es frecuente que tengan un poquito de macroglosia, tengan una hernia umbilical más persistente que otros niños. Si no tratamos el hipotiroidismo congénito, lo que se va a desarrollar es un cretinismo. El cretinismo se caracteriza por una edad ósea retrasada. Los niños tienen los ojos muy separados, la raíz nasal está ensanchada, tienen un abdomen muy prominente con fragilidad capilar, tienen el pelo de mala calidad, tienen fragilidad en las uñas, la piel muy seca. Además son niños que tienen una ligera coloración amarillenta por una falta de aclaramiento de los carotenos cutáneos, para los que es necesario las hormonas tiroideas. Tienen alteraciones en la dentición y lo más importante que tienen estos niños es un retraso mental. Una vez que ya se ha instaurado el cretinismo, aunque tratemos a la paciente o al paciente, el retraso mental va a ser irreversible. En los pacientes adultos, la clínica del hipotiroidismo es muy conocida por todos nosotros. De lo que se queja fundamentalmente el paciente es de aumento de peso, se queja de estreñimiento, tiene fatiga, tiene intolerancia al frío, puede tener un poco de retraso mental, sobre todo si ha sido provocado en niños. Si es un adulto, veremos un poco de bradilalia, ahí el paciente tiene la piel muy seca, puede tener edema en la cara, veremos una cara congestiva, pierden la cola de las cejas, parecido a las facies leoninas de la lepra. Hay otros síntomas que son un poquito más inespecíficos, como las mialgias, las parestesias, la depresión. La paciente puede tener alteraciones a nivel menstrual, hipertensión arterial, que típicamente va a ser diastólica. Si lo que el paciente tiene es hipertiroidismo, la hipertensión será sistólica. Si es hipotiroidismo, será de predominio diastólico. Pueden tener derrame pleural, derrame pericárdico, incluso taponamiento cardíaco. Puede tener ascitis y, si el hipotiroidismo es primario, puede tener galactorrea, porque como sabéis, la TRH elevada era un estimulante, era un estímulo importante de la prolactina. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Cuando el hipotiroidismo es de origen primario, vamos a ver una elevación de la LDL, que no aparecerá si el hipotiroidismo es de origen hipofisario. Se puede ver hiponatremia, por eso el hipotiroidismo era una de las cosas que había que descartar para diagnosticar el síndrome de SIADH. Elevación de la CPK, de la LDH, de la GOT. Y en los pacientes que tienen hipotiroidismo autoinmune es frecuente que en un 12% se asocie a anemia perniciosa. El mixedema hipotiroideo se produce por depósito de mucopolisacáridos hidrófilos en la cara, en la piel del paciente, que va a tener amimia facial, una cara muy inexpresiva. Ese edema típico, que es periorbitario, la macroglosia, se puede depositar en la piel, en las piernas. El coma mixedematoso es la situación más grave que puede pasarle a un paciente con hipotiroidismo. Se caracteriza por coma, hipotermia, una bradicardia muy marcada, y en general son pacientes que son hipotiroideos conocidos en los que se ha producido un factor desencadenante, por ejemplo un proceso infeccioso, un paciente que ha decidido por su cuenta abandonar el tratamiento con hormona tiroidea, una situación de estrés, una infección en un paciente anciano. El tratamiento del coma mixedematoso debe iniciarse aunque no tengamos confirmación analítica del cuadro. Como House sospechas del coma mixedematoso y lo tratas. El tratamiento debe ser con hormona tiroidea LT4, que además debe ser IV. En un paciente con un coma mixedematoso suelen tener un hipotiroidismo tan evolucionado que se produce un edema de la pared intestinal y la absorción de la T4 va a ser errática. Tenemos que asegurarnos de que la absorción es la adecuada y ponemos la T4 IV. Ocasionalmente se puede poner también T3 en sonda nasogástrica y es recomendable siempre iniciar un tratamiento con corticoides para evitar el desencadenamiento de una crisis suprarrenal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo? Pues tengo que solicitar la TSH y la T4 libre y la T3 libre ocasionalmente, y además anticuerpos antitiroideos, el anti-TPO y la antitiroglobulina, que serán positivos en los pacientes que tengan tiroiditis de Hashimoto. No es imprescindible solicitar pruebas de imagen. Y el tratamiento de los pacientes con hipotiroidismo se hará con hormonas tiroideas, únicamente con T4.
La dosis de sustitución es de 1,7 microgramos por kilo por día. Habitualmente en el adulto joven comenzamos con 50 microgramos día, y en los pacientes ancianos o los pacientes cardiópatas es imprescindible, es importante iniciar con dosis más bajas, entre 12,5 y 25 microgramos al día, paulatinamente cada 4 semanas, ir incrementando esta dosis. Si el paciente anciano, el cardiópata, comienza con opresión torácica, comienza con una angina de pecho, lo que debo hacer es disminuir la dosis de hormonas tiroideas y comenzar el incremento de forma más paulatina, más lentamente. Una pregunta que va del tratamiento del coma mixedematoso. Me preguntan cuál de las siguientes respuestas es incorrecta, es falsa. Ya sabemos que el tratamiento de elección del coma mixedematoso es la T4-IV, ya que debido al hipotiroidismo severo se produce un edema intestinal que va a dificultar la absorción de la T4, por lo que la respuesta 1 es correcta. Siempre es necesario administrar hidrocortisona para evitar el desencadenar una crisis suprarrenal. La respuesta 2 sería correcta también. Si no disponemos de T4-IV, se podría administrar T3 por sonda nasogástrica, que tiene una mejor absorción. La respuesta 3 es correcta también. Pero lo que es falso es que tenga un buen pronóstico, ya que la mortalidad es aproximadamente de un 50% de los pacientes. Para el seguimiento del hipotiroidismo, si lo que el paciente tiene es un hipotiroidismo tiroideo o primario, para seguimiento deberemos de solicitar TSH, que debe estar en rango de normalidad. Por eso en un paciente que está en tratamiento sustitutivo con LT4, si tenemos una TSH baja, por debajo del rango de lo normal, lo que debo hacer será disminuir la dosis de LT4. Si la TSH está elevada, lo que tendré que hacer es aumentar la dosis de LT4. En el paciente con hipotiroidismo central, con hipotiroidismo secundario, como he dicho previamente, es imprescindible descartar, antes de iniciar el tratamiento, que asocie un déficit de ACTH. Una vez descartado el déficit de ACTH o el paciente tratado con corticoides, si tenía este déficit, para hacer el seguimiento no puedo pedir la TSH porque es el déficit que tiene el paciente. Debo solicitar la T4 libre. Hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico es la situación en la que la T4 y la T3 libres son normales y la TSH está elevada. ¿Debo tratar el hipotiroidismo subclínico? Pues depende fundamentalmente de los niveles de TSH. Si la TSH es igual o mayor de 10, debo tratarlo siempre. ¿Y qué pasa si la TSH está comprendida entre 5 y 10? Pues depende. No se recomienda tratar a los ancianos y a los cardiópatas por el elevado riesgo de cardiovascular que tienen estos pacientes, y sí que debemos tratar a las mujeres embarazadas, fundamentalmente para permitir un correcto desarrollo intelectual del feto, a los niños por este mismo motivo. En los pacientes que tienen autoinmunidad, las tiroiditis de Hashimoto son enfermedades crónicas progresivas. Es probable que el paciente que tenga los anticuerpos positivos vaya a evolucionar a un hipotiroidismo más severo. En los pacientes con bocio, para tratar de disminuir el tamaño del tiroides. En los pacientes que tienen dislipemia, es más cómodo iniciar tratamiento con hormona tiroidea que iniciar tratamiento con una estatina. Y los pacientes que tienen clínica sugestiva. Y aquí está el fondo de saco del hipotiroidismo subclínico. Porque ¿qué es clínica sugestiva? ¿Engordar 2 o 3 kilos es clínica sugestiva? Pues probablemente para unos endocrinólogos sí y para otros no. La paciente de esta pregunta tiene una TSH que está elevada con unas hormonas periféricas normales, es decir, se trata de un hipotiroidismo subclínico, con lo que solamente me quedarían las respuestas 3 y 4. El tratamiento del hipotiroidismo subclínico habrá que hacerlo si la TSH es mayor de 10, o si es menor, debemos tratar o es recomendable tratar a las pacientes que estén embarazadas, los niños, los pacientes que tengan autoinmunidad positiva, los que tengan bocio, dislipemia o una clínica compatible. Lo único que presenta esta paciente es un aumento de 5 kilos de peso. ¿Es eso clínica compatible con hipotiroidismo? Pues bueno, es algo subjetivo, depende del criterio de su médico. Vamos a ver las respuestas que me dan. En la respuesta 3 me dicen, se trata de un hipotiroidismo subclínico, se debe iniciar tratamiento con levotiroxina.
Y la respuesta 4 me dice, se trata de un hipotiroidismo subclínico, se puede vigilar sin tratamiento. Entre estas dos preguntas, entre estas dos respuestas, me voy a quedar siempre con la respuesta 4, porque pone se puede.